iniciar? Sí, profe, ya Muy listos. bien. Vamos a empezar con la segunda parte. Bueno, la segunda parte de la unidad 2 es lo que tiene que ver con situaciones de esfuerzos complejas, ¿sí? Es decir, donde tenemos que considerar que aunque nosotros estemos midiendo el esfuerzo en una determinada dirección, puede ser que ahí donde lo estamos midiendo no sea el esfuerzo más, eh, digamos, más importante o el más severo, ¿sí? De tal manera que tal vez si nosotros nos vamos con la idea de que lo que estamos midiendo es, es el esfuerzo más crítico, pues podemos tener un problema con el componente que estamos analizando. Entonces tenemos que buscar en toda la pieza y en toda la zona dónde está el esfuerzo más crítico, es decir, el esfuerzo ya sea en tensión o compresión o torsión mayor, de tal manera que eso nos puede generar un problema y debemos de tener la capacidad, pues, de ver en dónde está. ¿Ok? Bueno, Profe, por ejemplo, ahí vemos un componentes de una tubería en donde se está analizando una zona de deformación elevada, ¿sí? Ahí vemos que hay deformación severa en algunas zonas, pero para determinar dónde fue la mayor, el mayor efecto que podría generar esta deformación que estamos viendo, pues habría que tener un punto de valoración para en base a ello determinar cuál es el esfuerzo mayor. Por ejemplo, si yo hubiera puesto aquí, si yo hubiera medido en esta zona el esfuerzo, puede ser que aquí no es el esfuerzo mayor, entonces tendría que ver en todos los ángulos posibles cuál sería el esfuerzo que pudo generar esta falla o esta deformación severa. Lo mismo, es algo similar a lo que vemos acá en la figura del tubo. Bueno, entonces hay situaciones complejas en las que los esfuerzos normales y cortantes varían y cambian de acuerdo a la localización del componente. Por lo tanto, les digo, es necesario encontrar dónde estamos teniendo ese esfuerzo severo. Bueno, profe, esto porque es importante, porque cuando alguien diseña o cuando alguien analiza una situación donde van a estar presentes cargas, donde van a estar presentes fuerzas, donde van a estar presentes distintos materiales, es necesario asegurar que el material no va a fallar como resultado de los esfuerzos que puedan presentarse en la operación de la pieza. Por eso es muy importante que tengamos bien claro, incluso antes de, de, eh, de fabricar la pieza, cómo sería el trabajo que va a desarrollar esa pieza. Y para eso de eso se encarga precisamente el diseñador y la persona que trabaja en determinar cuáles son las características que requiere una pieza para un determinado fin. Por ejemplo, aquí vemos el eje de una camioneta que tuvo un problema. Y habría que determinar cuál fue la razón de ese problema. Puede ser que haya sido una falla del material, puede ser que haya sido una falla del diseño. Entonces ahí se tienen que deslindar responsabilidades para determinar dónde fue el error, ¿no? Que también puede ser por causas del, eh, de la operación del mismo componente, ¿no? Que haya caído en un bache, que haya caído en o que haya pegado en alguna piedra, etcétera. Entonces, eso también va a determinar cuál es la posible falla del material.
Entonces es necesario identificar los lugares en donde los esfuerzos son más severos y realizar un análisis detallado en esas zonas. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Sí se entiende por qué es importante determinar no únicamente los esfuerzos en la zona donde podemos tomar mediciones, sino que lo tenemos que considerar también en otras zonas en donde no conocemos el valor? Por eso tenemos que desarrollar algún tipo de procedimiento para encontrarlo. Sí, Janet. Profe, yo nada más le quería decir si no puede grabar la clase, por favor. Ah, claro, perdón. Sí, Gracias. sí. Bueno, muy bien. Entonces, seguimos. Así como lo hicimos en el caso de la ley de Hooke generalizada, que fue la primera parte de esta unidad, pues vamos a hacer, ven que empezamos con una parte muy simple, que es la ley de Hooke para materiales isotrópicos, es decir, para aquellos materiales que tienen unas propiedades iguales en todas las direcciones. Después vimos los materiales anisotrópicos y dentro de esos vimos dos tipos de materiales anisotrópicos, o los tres, donde vimos las ecuaciones que se utilizan pues, para los materiales que son completamente anisotrópicos, los materiales que tienen una cierta simetría con sus propiedades que son los materiales isotrópicos, y después vimos los materiales que corresponden, por ejemplo, a una tela, donde en uno de los ejes no hay esfuerzo, y que son los materiales compuestos por fibras y con un espesor muy fino, que también las láminas pueden comportarse de esa manera si es que no se les aplica una fuerza en, en uno de los ejes. Aquí, así vamos a hacer aquí. Antes de entrar a una situación de esfuerzo compleja en 3 dimensiones, vamos a empezar con una simplificación. Y a esa simplificación le vamos a llamar situación de esfuerzo plano. ¿Cuál es la situación de esfuerzo plano? Es aquella donde en uno de los ejes no hay esfuerzo. Es decir, no hay fuerza aplicada en uno de los ejes. Por lo tanto, vamos a tener una superficie libre. Tal es el caso, por ejemplo, de una esfera a presión. En esa esfera a presión, similar a lo que veíamos en un globo, existe una fuerza que está tratando de incrementar el diámetro de la esfera. Sin embargo, en la superficie no se está aplicando ninguna fuerza, nada más se tiene la presión atmosférica. En este caso, por ejemplo, también tenemos una situación donde aplicamos esfuerzos en la dirección del espesor de esta pieza con estos rodillos. Aquí vemos los rodillos. Estamos aplicando presión en la dirección del espesor y también hay una fuerza, aunque no la vemos, que está aplicándose para incrementar la longitud de la pieza. Sin embargo, en la superficie de al lado no tendríamos fuerza aplicada. Por lo tanto, tendríamos una situación de esfuerzo plano. En este otro caso también, por ejemplo, tendríamos una fuerza aplicada de tensión, como vemos aquí, que es un componente que está bajo tensión, pero en la superficie externa no hay fuerza aplicada. Entonces, es así como podemos definir una situación de esfuerzo plano. No sé si hay alguna pregunta. Profe, en la pieza de color verde que nos indicó al final, ¿en dónde dice que está la fuerza? Porque no la alcanzo a ver. Sí, realmente aquí lo que hay es una fuerza que se aplica en la zona de tracción. Aquí habría una zona de tracción. Aquí. Este es un componente que está sujeto aquí y hacia acá lleva el cable. Va el cable aquí. Entonces el cable está sujeto en esta zona.
y está ejerciendo fuerza en este sentido. ¿Ok? Sin embargo, también hay otra fuerza que puede estar aplicando hacia la parte inferior, como vemos aquí. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una fuerza en este sentido, una fuerza en el otro sentido, pero en esta cara, que es la cara verde, no se estaría aplicando ninguna fuerza. Ok, gracias. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ok, entonces ya vimos que los esfuerzos pues se deben de considerar en las 3 dimensiones, de tal manera que ya vimos que vamos a tener que está sujeto a 6 componentes de esfuerzo. Y esas 6 componentes de esfuerzo son los esfuerzos normales, sigma X, sigma Y y sigma Z, y los esfuerzos cortantes, tau XY, tau XYZ y tau ZX, ¿no? O ZY. Entonces, acuérdense que cada esfuerzo normal viene compuesto de 2 componentes de esfuerzos cortantes. Aquí tenemos el esfuerzo normal sigma X y estos son sus componentes cortantes, tau XY, tau YX. Lo mismo para sigma Z, tenemos tau ZX y tau ZY. De tal manera que cuando, en este caso que estamos definiendo la situación de esfuerzo plano, entonces debemos de considerar que uno de esos planos o las caras de ese cubo que está en el plano debe ser igual a 0. Entonces, en este caso, el esfuerzo en Z es igual a 0 y sus respectivos componentes cortantes también van a ser 0. ¿Sí? Y esa es la situación de esfuerzo plano. De tal manera que así es como lo veríamos en el cubo de esfuerzos. Veríamos un esfuerzo que sale en la cara X con un componente cortante, que sería el XY, y vemos el esfuerzo que sale de la cara Y con un comportante que sería, con un esfuerzo cortante que sería YX, ¿sí? Y aquí lo que vemos es que en esta superficie del eje Z no estamos teniendo ningún esfuerzo. Y eso es lo que nosotros llamamos esfuerzo o situación de esfuerzo plano, donde no tenemos un esfuerzo. De tal manera que esta situación la podemos cambiar nosotros a que en este caso es tridimensional, la podemos cambiar a una situación bidimensional. ¿Cómo veríamos como situación bidimensional este estado de esfuerzos? Si lo viéramos de la parte superior, es decir, estamos viéndolo desde aquí, ¿cómo se vería? ¿Qué es lo que verían del cubo? Veríamos como lo que hacemos con las telas. Veríamos un cuadrado, exactamente. Veríamos un cuadrado. Veríamos ahí un cuadrado. Como este. ¿Sí? Veamos el esfuerzo que sale en X y el esfuerzo que sale en Y con su respectivo esfuerzo cortante. XY y YX. ¿Sí? Que son que tenemos aquí. Estos. Bueno, muy bien. De tal manera que ahora nosotros podríamos definir esa situación, como decía su compañero, como si lo viéramos en una tela. En este caso, el eje Z es perpendicular al plano. ¿Cómo lo estaremos viendo? Como si saliera de este punto, ¿no? Aquí estaría el eje Z. Y si ponemos los ejes aquí estaría el eje X y aquí estaría el eje Y.
Bueno, entonces eso ya nos ayuda a visualizar cómo si sería una situación de esfuerzo plano en dos dimensiones, en tres dimensiones en realidad, porque aunque no estemos poniendo un esfuerzo en Z, ahí va a estar presente el eje. Bueno, muy bien. Ahora, hay que tomar en... Profe, Sí, dígame. perdón que le interrumpa. Lo que pasa es que un compañero, Gabriel, me mandó un mensaje y me dice que tuvo problemas con el internet y apenas se pudo conectar, que si lo podría aceptar, por favor. No lo veo, no está en la lista de espera. Ah, ok, bueno, No sé gracias. si ya entró. Ah, Es sí, que... dice que ya la aceptó. Ok, ok. Sí, gracias. Sí. Eh, bueno, entonces tenemos esa representación de esfuerzo plano en dos dimensiones con este diagrama. Este diagrama se llama diagrama de esfuerzo, eh, ay, se me fue el nombre. Se llama diagrama de cuerpo libre. Entonces, con este diagrama de cuerpo libre, podemos representar las situaciones de esfuerzo, que antes nada más las poníamos, ¿se acuerdan? Como datos, era sigma X es igual a tanto, sigma Y igual a tanto. Ahora podemos representarlo con este diagrama de cuerpo libre. Bueno, muy bien. Hay que tener en cuenta los signos, que ya esos los habíamos usado, que cuando tenemos esfuerzos de tensión o esfuerzos positivos, perdón, esfuerzos de tensión, esos van a ser positivos y van a estar saliendo de la cara del diagrama, como este que tenemos aquí. Este sigma Y, por ejemplo, es positivo. ¿Cómo sabemos que es positivo? Porque la flecha está apuntando hacia afuera de la cara. Sigma X es positivo. ¿Cómo sabemos? Porque la flecha está apuntando hacia afuera de la cara. O sea, aunque ustedes vean que no tiene signo sigma X, pero ven la flecha hacia afuera, significa que es positivo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos compresión? Cuando tenemos compresión, la flecha va hacia abajo, o sea, apunta hacia la cara del componente. Por ejemplo, aquí vemos que este estado de esfuerzos es completamente en compresión. ¿Por qué? Porque tanto sigma X como sigma Y están con las flechas apuntando hacia la cara del componente. ¿Ok? ¿Dudas con respecto a esto? Esto ya lo habíamos trabajado. ¿Se acuerdan que cuando es compresión es negativo y cuando es tensión es positivo? ¿Duda? No, profe, ¿No? todo Muy claro. bien. Perfecto. No, profe. Y muy bien. Ahora, con respecto a los esfuerzos cortantes, también debemos considerar que hay positivos y negativos. Cuando los esfuerzos cortantes apuntan, las flechitas de los esfuerzos cortantes apuntan hacia los cuadrantes positivos, es decir, hacia el cuadrante más más y hacia el cuadrante menos menos, que es este caso, si ustedes ven las flechas apuntan, estas están apuntando, el XY está apuntando hacia el cuadrante menos menos, y las otras flechas están apuntando hacia el cuadrante más más. Por lo tanto, en ese caso, los esfuerzos cortantes los vamos a contar como esfuerzos positivos. Si apuntan hacia un cuadrante o hacia los cuadrantes negativos, como en este caso que es el más menos y el más menos, los esfuerzos cortantes serían negativos. ¿Ok? Entonces ya sabemos qué representan las flechitas en el diagrama de cuerpo libre. Si salen de la cara, son tensión y son positivos. Si entran a la cara, son de compresión y son negativos. Ahora, los cortantes, si apuntan hacia los cuadrantes más más y menos menos, son esfuerzos cortantes positivos. Si apuntan hacia los cuadrantes más menos y menos más, son esfuerzos cortantes negativos. Muy bien. Por ejemplo, ¿cuál sería los datos que tendríamos que utilizar para esta situación, este diagrama de cuerpo libre? ¿Alguien me los podría dar?
Tiene un A ver. esfuerzo normal de 8 KSI Entonces, ¿ese sería qué? positivo. Sigma Y. Sigma Y sería igual a 8 KSI. ¿Qué más conocemos? El esfuerzo cortante Ok. El tau. XY. ¿Qué valor tiene? 5 positivo KSI. Muy bien. ¿Qué más conocemos? Que el esfuerzo en Y es 0. Sí, en X, ¿no? El esfuerzo en X sería 0. ¿Ok? ¿Ven? Entonces, ese diagrama de cuerpo libre nos ayuda a visualizar rápidamente los datos. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Ahí está. Sigma X es igual a 0, sigma Y es igual a 8, KSI y tau XY es igual a 5. ¿Cuáles serían los datos del siguiente? ¿Alguien más? Janet. Profe, en todos estos casos estamos tomando en cuenta que Z es el punto o la cara desde arriba, ¿verdad? Sí, en este caso Ajá. exactamente estamos considerando que Z es la carga donde no hay esfuerzo. Ajá. Ok, Profe, profe, gracias. Sí, dígame. en ese segundo diagrama de cuerpo libre que tenemos, Sí, son sí, 90 pascales, megapascales. Es que no alcanzo a ver si es un sí. 0 Ah, o es ok. un 8. Permítame. Son 90 megapascales, ¿verdad? 90. Déjenme ver Ok, si. entonces eso es una Bueno, ya. fuerza. Ah, bueno, ya está. Perdón. Entonces sería 90. Sigma X sería menos 60 porque está en compresión. Ujú. Sigma Y sería igual a 90 porque está en tensión. Y tau XY sería 30 porque están en los cuadrantes positivos. ¿Ok? Ahora sí, el que sigue. ¿Cómo sería? Que sigue, no se El alcanza a esfuerzo ver. en Y, ¿No lo ven todavía? sí, yo sí lo veo. A ver, Yo lo dígame. veo, pero a la Sí. mitad. El esfuerzo en Y es de menos 12 KSI. Ajá. El esfuerzo en X es de 8 KSI. Muy bien. Y la de ¿Y el tau cortante? YX es de 6 KSI. Pero sería positivo o negativo. Negativa. Negativo. Negativo, muy bien. Entonces, esos serían los valores. 8 KSI, sería menos 12 KSI, sigma Y, porque está entrando la flecha hacia la cara. Y tau XY sería menos 6 KSI porque está apuntando hacia los cuadrantes negativos. ¿Ok? El siguiente, ¿me podrían decir? ¿Sí lo ven? Son 50 megapascales en compresión, es negativo. La fuerza en Y. Eso en realidad es 80. Arriba, 80. Sí, sí, ¿sí lo ve? ¿Lo ve mejor o no lo alcanza a ver? Ah, sí, ya lo vi. Sí, Ah, son ok. 80. Ok, sí, no se preocupe. Entonces serían sigma Y igual a, Menos 80. Menos 80 muy megapascales. bien, sigma X No Cero. hay. sería 0, muy bien. Y tau XY, Menos Menos 50 50. megapascales. muy bien, sería menos 50 megapascales. Ya lo tenemos. Bueno, muy bien. Yo creo que ya vieron que eso no es algo realmente complicado una vez que lo conocemos. Y también podemos dibujar el diagrama de cuerpo libre a partir de los datos, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos aquí los datos en rojo
que sigma X igual a 4 KSI, sigma Y es igual a menos 12 KSI, y tau XY es igual a menos 15 KSI. De tal manera que, ¿cómo sería el diagrama? Lo primero que tenemos que hacer, pues, es dibujar el cuadrado. Ya está. Sigma X es igual a 4, es de tensión, por lo tanto la flecha sale y sería 4 KSI. Sigma Y es de compresión, por lo tanto entra. Sería sigma Y. Y los cortantes dice que deben de apuntar hacia los negativos, entonces debe de ir aquí, aquí. Ah, no es cierto, no es cierto. Debe de ir aquí y aquí. Déjenme borrar esto. Y hacia acá y hacia acá. Y ese tendría un valor de 15. Si ven ustedes, ya no le estoy poniendo yo el signo a los datos. ¿Por qué? Porque ya las flechas nos están diciendo precisamente cómo debe ser ese signo. ¿Ok? ¿Duda? No, profe. ¿No? Muy bien. Ok. Aquí para avanzar. Bueno, entonces ahí estaría el diagrama de cuerpo libre, que es el que acabamos de dibujar. Y en el otro caso, sigma X estaría con flechitas hacia adentro, sigma Y también hacia adentro, porque son compresión ambos, y el tau XY estaría apuntando hacia los cuadrantes positivos. ¿Están de acuerdo? Sería así. Nuestro cuadrado. Sigma X es compresión. Sería 60. Sigma Y también es compresión. Serían 40. Y tau XY sería positivo. Entonces deben de ir a apuntar a los cuadrantes positivos. Y sería 35 megapascales. Megapascales. ¿Sí? Vamos a verlo. Ahí lo tenemos. Para el siguiente caso, sigma X es negativo, por lo tanto sería compresión y apuntaría hacia adentro, hacia la cara. Sigma Y sería positivo, por lo tanto la flecha saldría de la cara Y. Y tau XY sería positivo, por lo tanto apunta hacia los cuadrantes positivos. Ahí lo tenemos. Y el siguiente caso es tanto sigma Y como sigma X son de tensión, por lo tanto salen de la cara. Y tau XY es negativo, por lo tanto debe apuntar hacia los cuadrantes negativos. Ahí lo tenemos. Muy bien. Creo que no hay dudas con respecto a esto, o hay alguna observación, algún comentario que quieran hacer. ¿No? Profe. Bueno, muy bien. Este tema, sí, dígame, no escuché. Bueno, Decía que no había duda, que estábamos bien. Perfecto, muy bien. Este tema se ve en la unidad 7 del libro para que lo vayan checando de una vez ahí. Y hay muchos ejercicios propuestos de esto, entonces para que los vayan trabajando. Muy bien. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Aquí si ustedes ven, estamos midiendo los esfuerzos nada más en dos puntos, digamos dos ejes, ¿no? O estamos midiéndolo nada más a 90 grados uno del otro. Es decir, en X y en Y. Sin embargo, ¿cómo sería el esfuerzo a 45 grados?
¿Creen que sería distinto o sería igual a lo que tenemos ahí? Sería distinto. ¿Sí? Habría que sacar una resultante con las componentes cartesianas de las Exacto, exacto. fuerzas para determinar. Es correcto. Entonces, cuando yo conozco estos valores sí los conozco. O bueno, este que tiene todos los valores. Este lo conozco y lo conozco. Sin embargo, cuando yo quiero evaluar cuál es el esfuerzo en esta dirección, no, no la sé. Pero debe ser distinto a este y distinto a este. ¿Y por qué es importante que lo evalúe? Por lo que dijimos al principio, puede ser que estos esfuerzos que tengo yo conocidos no sean los más críticos. Y por lo tanto, en algún momento podría ser que el esfuerzo que yo tengo en un determinado ángulo sea el que me genere la falla del material. Por eso debo de conocerlos. Y como dice su compañero, debo de buscar una relación y una forma de encontrarlos. Entonces, en cualquier punto donde se esté teniendo un esfuerzo, o donde lo quiera conocer, lo primero que tenemos que saber son las magnitudes. Lo que tenemos que saber es que las magnitudes de los esfuerzos van a cambiar con la dirección, que es lo que acabamos de ver hace un momentito y lo que acaba de decir su compañero. Vamos a tener que ver o estudiar o analizar qué es lo que pasa con el esfuerzo en otras direcciones. Por ejemplo, aquí tenemos una situación de esfuerzo, donde tenemos esfuerzo en la dirección, vamos a poner aquí, si lo tomamos aquí como los ejes así, pues vamos a tener esfuerzo en Y, vamos a tener esfuerzo en X. Entonces, de alguna manera también hay un esfuerzo en los ángulos que están marcados ahí, como sigma 3, sigma 4, y de alguna manera esos son los esfuerzos que están generando la fractura en el material. Entonces, tenemos que conocer qué pasa. Muy bien, considerando todas las direcciones posibles que existen, es decir, lo que hay en este círculo, si lo vemos así, con estos ejes, pues en realidad tendríamos muchas direcciones que tendríamos que calcular cuál es el esfuerzo. ¿Sí? ¿Estos de qué van a depender? Van a depender del ángulo, ¿no?, que estemos considerando con respecto a los esfuerzos que conocemos. ¿Sí? Entonces, ese ángulo va a ir cambiando y por lo tanto debe de cambiar ese esfuerzo. Considerando todas esas direcciones, se puede encontrar el estado de esfuerzos más severo. Nuevamente les pregunto, ¿por qué debemos de encontrar el esfuerzo más severo? Porque es donde está como el cambio o la falla mayor. Exacto. Puede ocurrir. El material va a estar sujeto a los esfuerzos más altos, ya sea de tensión, de compresión o de torsión o de una combinación. Entonces es ahí donde va a ocurrir la falla del material. Estos esfuerzos, que son los más críticos, se conocen como esfuerzos principales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos de buscar cuando analizamos un estado de esfuerzos? Los esfuerzos principales. ¿Y qué son los esfuerzos principales? Son los esfuerzos más severos, más de mayor valor. Y a las coordenadas o a los ejes donde ocurren estos esfuerzos principales, les vamos a llamar ejes o direcciones principales. Porque, como decíamos, estos pueden ser los ejes originales que tenemos, los que conocemos, X, Y, pero puede ser que el esfuerzo crítico o el esfuerzo más severo esté en esta dirección. Por lo tanto, el otro esfuerzo, el esfuerzo va a tener de direcciones principales esta que sería X', Y', y estas serían las direcciones principales. Voy a cambiar el color. Estas serían las direcciones principales. ¿Por qué son las direcciones principales? Porque es aquí donde están actuando los esfuerzos más severos. Sin embargo, estoy hablando del mismo punto, no lo estoy cambiando. Lo único que vi es que con los valores que yo tenía, no me estaba dando el esfuerzo mayor.
Y por lo tanto tuve que buscar la forma de encontrarlo y lo encontré cuando se roto el punto un cierto ángulo. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿No? Muy bien, vamos. Entonces, ya tengo ahí, yo ya conozco, ya sé qué son los esfuerzos principales, que son los más severos, y ya sé cuáles son las direcciones principales, que son los ejes en los cuales actúan esos esfuerzos. Y de alguna manera pueden coincidir también con los ejes originales, pero no necesariamente. De tal manera que yo puedo encontrar cuál es el esfuerzo que voy teniendo por esa rotación de los ejes. Y voy a ir calculando y voy a ir teniendo un estado de esfuerzos que lo puedo representar también por un diagrama de cuerpo libre. Este es el diagrama de cuerpo libre original que corresponde a los ejes X y Y. ¿Sí? Déjenme cambiar el color. Este corresponde a estos ejes, a los esfuerzos que tengo en el eje X y en el eje Y. Ahora, si yo roto un cierto ángulo para ir encontrando los esfuerzos que voy teniendo, pues los esfuerzos van a cambiar de valor. Ya no va a ser sigma X, sino va a ser sigma X prima. Ya no va a ser sigma Y, sino va a ser sigma Y prima. Ya no va a ser tau XY, sino va a ser tau X prima Y prima. Y por lo tanto, este va a coincidir o va a estar relacionado con el otro eje, que es el eje que está rotado. Y que es X prima y prima. Entonces, este es el estado de esfuerzos en X prima y prima. Entonces, ese eje, esa rotación o ese sistema está relacionado por el ángulo que rotamos. Y los valores de esos componentes, como ya les mencioné, cambian a sigma X prima, sigma Y prima, tau X prima Y prima, que es un nuevo sistema coordenado. ¿Dudas hasta aquí? ¿Cómo ven? Profe, ¿No? entonces literalmente lo único que se cambia son los ángulos. Más bien, lo que hacemos es rotar un ángulo. Mm. Y si Rotamos un rotas ángulo. uno, tienes Profe, que, perdón. tienes que aplicar, como quien dice, otros ángulos para que quede parejo en otras Eh, direcciones. sí, por ejemplo, si yo quisiera seguir encontrando más valores, pero no tanto para que quede parejo, sino que lo que yo estoy haciendo es encontrar los valores de los esfuerzos en otras orientaciones. Por ejemplo, si yo quiero encontrar aquí, ya voy a tener otro eje coordenado. Y aquí sería X prima y Y prima. Y el sistema debería de quedar, o mi diagrama de cuerpo libre quedaría con otro ángulo. ¿Sí? Aquí tendría yo sigma X prima y aquí tendría sigma Y prima. Y aquí tendría tau X prima Y prima. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo nada más es rotar un ángulo. Si ustedes ven, no estoy cambiando el punto. Es decir, todos estos valores corresponden al mismo punto, al mismo estado de esfuerzos. Lo único que cambia son los valores de los esfuerzos. Es decir, no estoy yo cambiando el estado de esfuerzos, es el mismo. Lo único que estoy encontrando son estados de esfuerzos equivalentes. ¿Me explico?
Profe, entonces como quien dice nada más está rotando como quien dice el diagrama de cuerpo libre Exacto. para encontrar este el esfuerzo en el ángulo que usted quiere, como por ejemplo ahí Exacto. en el diagramita que usted hizo, que está señalado hacia abajo y punteado, nada más se ve que rotó para encontrar el ángulo que está, pues se puede decir arriba. Es correcto. Es Ok, correcto. gracias. Es correcto. De hecho, si ustedes ven, aquí para el X', roté este ángulo. Para el XB', roté este ángulo del original que yo tenía. El original que yo tenía era este. Este es el original, el sigma X, sigma Y. Lo roté un ángulo teta y me quedó sigma X', tau X', Y', sigma Y'. Lo roté otro ángulo, vamos a ponerle aquí este que sea el ángulo teta, que es el que rotaron, y acá que sea el ángulo gamma. Y cuando yo roté un ángulo gamma, pues encontré sigma XB', sigma YB', tau XB', YB'. Exactamente como dice su compañero, lo único que haciendo es ir rotando un ángulo y encontrar los valores de los esfuerzos que tengo en ese ángulo. Sin embargo, sigue siendo el mismo, porque si yo regreso, ese ángulo voy a ir encontrando nuevamente este valor. Y si regreso el ángulo teta, voy a encontrar nuevamente los valores originales. ¿Sí? Sí. Claro, es lo que venimos diciendo desde el inicio, que hay cambio, o sea, que no necesariamente el valor que yo he medido es el único, sino que va a cambiar conforme yo vaya cambiando la orientación en la medida del ángulo. Hagan de cuenta como si ustedes tuvieran la posibilidad de ir midiendo cada ángulo el esfuerzo que tienen. Los sigma prima, iguales a qué cosas. No, es lo que acabamos de decir que no, que van a cambiar con el ángulo. Ajá. De hecho, cuando hagamos el ejercicio lo van a ver, pero eso es muy importante que lo consideren. Aunque estoy hablando del mismo punto, en realidad los valores son distintos. Lo que sí va a ser Profe, igual, ajá, yo tengo una duda. sí. Los ejercicios que nos menciona que podemos como analizar y así, ¿son los que están en el problemario o tenemos que ir a nuestro libro directamente a buscar? En el problemario hay unos, pero son muy poquitos. En el libro hay una infinidad, hay muchos. Hay más. Ok, Sí. profe. Bueno, Ujú. gracias. Sí. Entonces, como su compañero decía, estos son distintos. Sin embargo, ¿se acuerdan de las cantidades invariantes? Donde sigma X más sigma Y más sigma Z va a ser igual a sigma X' más sigma Y' más sigma Z'. Ahí sí son iguales, ¿sí? Pero no, yo les decía, pueden tener 1, 2, 3 y 4 y después pueden tener 1, 2 y 3 y acá pueden tener 3, 2, 1. La suma les da lo mismo, más sin embargo, aquí sigma X es igual a 1 y aquí sigma X es igual a 3. ¿Ok? Entonces, la sumatoria sí es igual, pero los valores son distintos. Bueno, muy bien. Entonces, otra vez, es importante recalcar que los nuevos valores no representan un nuevo estado de esfuerzos, sino es una representación equivalente al original. Pero no significa que los esfuerzos tengan el mismo valor. Sigma X' no tiene el mismo valor que sigma X. Por eso es que los calculamos, si no, pues no tendría razón. Si tuvieran el mismo valor, no habría razón de hacer el cálculo. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ahora vamos entonces a desarrollar las ecuaciones necesarias para hacer estos cálculos. Primero vamos a
tener un diagrama del cubo, donde tenemos esfuerzo en X y esfuerzo en Y. Y ahí tenemos las áreas que corresponden a cada uno de ellos. De tal manera que yo tengo la rotación de un ángulo, que es donde me interesa calcular el esfuerzo. ¿Cuánto vale cada una de las caras? Pues cada una de las caras está en función de el ángulo que rotamos. De tal manera que esta cara tiene un valor de delta A por el seno del ángulo. Acá tenemos el valor de delta A por el coseno del ángulo, es decir, es el área por el coseno del ángulo, el área por el seno del ángulo. De tal manera que el área que tengo en esta zona, pues va a ser delta A, es decir, el área donde se está aplicando el esfuerzo por efecto de la rotación. ¿Cuál es el nuevo eje? El nuevo eje es el que es perpendicular al área que me interesa calcular. El área que me interesa calcular es esta que está aquí. Y el nuevo eje está rotado un ángulo θ, donde tengo que los nuevos ejes sería este rosa que ven aquí, que es X' y Y'. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Bueno, muy bien. Ahí está. Ahora, como decía su compañero, yo tengo que hacer una sumatoria de fuerzas, de tal manera que si el sistema está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. ¿Ok? Profe, Sí. ¿podría alejar un poquito la imagen para poder alcanzar a verla? ¿Podría que, perdón? Ah, no, ya está, gracias. Ah, ok. Sí, entonces sabemos que fuerza es igual al área por el esfuerzo. Esto nomás es de la definición de esfuerzo. Y si estos no definen esfuerzo, entonces podemos tener las fuerzas que actúan en cada una de las caras. De tal manera que la fuerza que actúa en X' sería el esfuerzo en X' por el área, que es delta A, con su respectivo esfuerzo cortante, que es el esfuerzo cortante tau X' Y' por el área. Y así para las otras fuerzas, en el caso del esfuerzo en X y en el caso del esfuerzo en Y. Ahora lo que tengo que hacer es hacer la sumatoria de fuerzas que tengo ahí en esa figura. Sería esta que está aquí y debo de igualarla a 0. Acuérdense que está en equilibrio. Cuando hago esa sumatoria, ya tengo las incógnitas que me hacen falta, que es el sigma X, que está ahí, y el tau XY, que son los que no conozco. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tengo que resolver esta ecuación. Ya conozco el ángulo que roté, ese lo conozco. Conozco sigma Y, sí lo conozco porque viene un dato de mi esfuerzo original. Conozco sigma X, sí lo conozco porque es un dato que viene de mi estado de esfuerzos original. Conozco tau XY, sí lo conozco porque es un dato que viene de mi estado de esfuerzos original. O sea, ustedes acuérdense que van a partir de un estado de esfuerzos como dato. Entonces, ya que se los dan como dato, en ese momento ustedes ya tienen estos valores. De tal forma que hay que resolver de manera simultánea estas dos ecuaciones. Y ya que se resuelven, encontramos los valores de cuál sería el esfuerzo rotado, tanto en X como en Y. Y nos quedaría de esta forma. Todo en función de datos conocidos. Conocemos el ángulo, conocemos tau XY, conocemos sigma Y y conocemos sigma X. Podemos todavía aplicar algunas relaciones trigonométricas y podemos simplificar. Este ejercicio o ¿cómo se llama?
Esta solución viene en su libro para que la chequen. Viene más detallada en su libro. Ajá. Jesús, ¿qué pasó? Profe, yo nada más le quería preguntar por qué hay un esfuerzo cortante en Y. ¿Cómo? ¿Por qué el esfuerzo es cortante Y y no es un esfuerzo normal? Porque acuérdense que todos los esfuerzos normales vienen acompañados de un cortante. Entonces, en este caso, estamos evaluando el esfuerzo normal que está sobre el eje X'. Entonces, ese esfuerzo normal que está sobre X' es sigma X'. Pero al ser un esfuerzo normal debe venir acompañado de su cortante. ¿Cuál es el cortante? Este que tenemos aquí. Tau X', Y'. ¿Sí? O sea, el cortante está en Sí, términos profe, gracias. de que debe de venir acompañando a un esfuerzo normal. Bueno, les decía Ok. entonces, si aplicamos las relaciones trigonométricas, vamos a encontrar que el esfuerzo rotado o el esfuerzo en el ángulo θ, es decir, sigma X', pues va a estar dada por esta ecuación, donde todos los valores son conocidos. El ángulo tau XY, sigma X y sigma Y. ¿Dudas hasta aquí? ¿Está claro que es sigma X'? Profe, y ya Sí, conociendo el profe. valor de X', podemos determinar el de Y', pues porque son perpendiculares, ¿no? Exactamente. Nomás lo que le sumo es 90 grados. Y eso lo tengo Ya. acá. Acá ya está. También puedo encontrar tau X', Y'. Y aquí ya lo tengo. Y tengo también sigma Y'. Entonces ya tengo, ya voy a conocer cuáles son los valores del esfuerzo rotado. Entonces ya tendría yo dos estados más bien dos representaciones del mismo estado de esfuerzos. El estado de esfuerzo original, que es sigma X, sigma Y y sigma Z, como lo vimos con su diagrama de cuerpo libre. Y luego tendríamos, con estas ecuaciones, el valor de sigma Y', sigma X' y tau X', Y', con su respectivo diagrama de cuerpo libre, que también podríamos sacar. Y lo que vamos, esto es lo que les decía, ¿no? Lo de los invariantes, ¿se acuerdan? De la parte invariante. Bueno, y con esto nosotros podríamos hacerlo en todos los ángulos que corresponde al cuadrante de los ejes coordenados, y ahí estaríamos viendo en qué punto estamos teniendo el esfuerzo más severo. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces ustedes si pueden ir cambiando el ángulo θ de uno en uno. Pueden hacerlo seno de θ, perdón, el sigma X' cuando θ vale 1 grado. Sigma X', Y' cuando θ vale 2 grados. Sigma triple prima cuando θ vale 3 grados. Y así hasta 90. Y entonces van a barrer todo lo que es el cuadrante. Y van a tener los esfuerzos en todo ese cuadrante. Tanto de X', Y', tau X', Y'. Bueno, muy bien. ¿Dudas? Chequen su libro. Y y ya cualquier duda pues la vamos resolviendo. Entonces mañana continuamos y mañana empezamos a hacer los ejercicios para ir calculando esfuerzos con rotación de ángulo o con rotación de Profe, coordenadas. Oiga, profe, ¿no vamos a hacer ejercicios de los otros pasados? Sí, pero les pedí que hicieran ustedes algunos. En sus diapositivas vienen alguna solución. Viene la solución de dos problemas de anisotrópicos, que es el de la tela y el del cubo ese epóxico. También en los ejercicios vienen algunos. Y quedamos que lo íbamos a resolver la próxima semana. Sí, ya dirá. Ok, profe, gracias. es que yo ayer resolví el último ejercicio que estaba en las diapositivas, pero Ajá. me quedaron exponentes diferentes a los de usted.
y tengo duda en algunas fórmulas. Es que cuando lo estoy explicando en clase no tomé notas porque luego me pierdo y ya cuando lo Ajá. traté de hacer sola me salían los valores, pero con diferentes exponentes, entonces no sé si lo podríamos como retomar o igual le podría mandar mensaje privado y que me digan que estoy mal. Sí, sin problema. De hecho, si quieren, miren, vamos a hacer algo. Eh, pues, vamos a retomar ese ejercicio del cubo y lo vamos desarrollando aquí en el pizarrón. ¿Les parece? Y lo desarrollamos el lunes. Sí, profe, está bien, gracias. Sí, Ujú. gracias. Bueno, miren, hay otra cosa. Bueno, desde cualquier manera, el día de mañana tendríamos 2 horas, pero o sea, mañana tengo una actividad. Les iba a pedir que nos viéramos desde las 8 para abarcar eso. Lo que pasa es que, como les digo que vamos atrasados una semana, pues sí nos está llevando. Y este tema que estamos viendo es más complejo que el pasado. O sea, esta parte 2 es más compleja que la parte 1. Y ya se supone deberíamos ir terminando la unidad 2. Entonces, en algún momento yo creo que sí va a ser necesario que el viernes tomemos 2 horas. Está bien, profe, gracias. Bueno, muy bien, ya no los Sí, profe, entretengo porque sin ya es hora de problema. su siguiente clase. Ya tomé lista, nos vemos el día de mañana y de cualquier manera el lunes hacemos ese ejercicio que está ahí en las diapositivas, lo desarrollamos en el pizarrón. ¿Vale? Profe, Ok, gracias, profe. Profe, Sí, muy bien. Dígame. yo más le quería comentar que mi compañero Luis Eduardo me dijo que si no le podía avisar a usted que no pudo entrar a su clase porque tuvo que salir fuera. Ah, está bien, sí, sí, no se Al preocupe. igual que mi compañera Jennifer tuvo cita médica, no sé si la haya avisado ella. Sí, ella me comentó. Ah, ok. Muy bien. Gracias. Bueno, pues cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana. hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Adiós, maestro, que lo vea bien. Buen día.